Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos del ITI. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan Pablo Villarreal. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Ya empezamos una vez? Muy bien. Pues bueno, es un gusto para mí estar aquí en las instalaciones de I+D en esta conferencia el día de hoy, que vamos a tener oportunidad de compartir con ustedes. ¿Puedo bajar esta? Sí, ¿La cierro nada más? sí, por favor. Y lo vamos a poner en mute aquí. Mute. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Dios, sí, tienen sonido, no hay problema. Ya, permítame tanto. Entonces no se va a ir el sonido. Ahorita le puedo mostrar el video en video. ¿Estamos? Ok. ¿Estamos? ¿Sale? Pues bueno, antes que nada, me quisiera presentar. Soy el doctor Juan Pablo Villarreal Subiría. Soy el delegado de educación del ITI para la sección México. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes para presentarles un tema que yo considero que es bastante interesante y es algo que hacemos pues diariamente en nuestra clínica. Es compartir un poco de nuestro trabajo, ¿sí? Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí fue la licenciatura. Luego tuve un posgrado en la Universidad de Texas, en el Health Science Center en San Antonio, de prótesis. Luego tuve la suerte de ser seleccionado para una beca del ITI, de los ITI Scholarships, en donde pude pasar un año en el Centro de Implantología de la Universidad de Florida. Ahí es donde obtuve más experiencia en cuestión de implantología. Al día de hoy me encuentro trabajando en mi práctica privada y soy profesor de la WIC. Damos la parte de la clínica de implantología del posgrado de prótesis. ¿Okay? Y pues bueno, les quiero presentar un poquito la parte del ITI. No sé si ustedes ya lo conocen, y como un poquito como anuncio, y que gracias a que la ITI está patrocinando, les quiero anunciar un poco el congreso que vamos a tener. Es el congreso del ITI, es en Singapur, en mayo 14 al 16 del 2020. Les voy a dejar un video que yo creo que explica mucho mejor este evento, y es para invitarlos a todos. ¿Sí? ¿Escuchan? Ok, vamos a poner el audio. Ok, a ver, vamos a regresarnos entonces. Estamos. Ok.
Ok. Bastante. Pues bueno, ese es solamente para hacer la invitación. Vamos a quitar el sonido de una vez acá, ¿no? Porque si no, vamos a... Ok. Vamos. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Esto ya lo vimos. Pues sí, para hacer esa invitación a este congreso. En resumen, es el congreso más grande de implantología que se ha llevado a cabo. Esperamos que México lleve una gran participación. Pensamos que tendremos 2 o 3 speakers mexicanos dentro de este congreso y pues la idea es acompañarlos y darles mucho apoyo, mostrarles mucho cariño y pues aprender, ¿no? Y conocer Singapur. Vamos a empezar ahora con el tema que les voy a presentar, ¿sí? Me gusta presentar estos tópicos de discusión. Vamos a hablar un poquito de los materiales y técnicas protésicas disponibles para rehabilitación de pacientes sedéntulos. Vamos a hacer un poco de análisis de las opciones, sobre todo en los diseños protésicos. Y vamos a hacer un poco como de indicaciones clínicas de los mismos diseños. ¿Vale? Antes de todo esto y antes de pensar en qué vamos a hacer, si vamos a poner implantes, qué marca y cómo va a estar toda la cuestión, tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en el paciente. Todo esto va enfocado siempre en el perfil del paciente, ¿ok? Recordemos cuál es el perfil de un paciente edéntulo, ¿ok? Siempre a todos los pacientes, lo primero que les pregunto es cuál es su motivo de consulta. Eso yo creo que es una de las preguntas más importantes. Los pacientes se necesitan sentir cómodos con ustedes y poderles contestar honestamente, porque mucho de esta información es la que ustedes van a tomar para tomar los siguientes pasos en los tratamientos, ¿sí? No es lo mismo un paciente que está buscando estética, que está buscando función, que está buscando los dos, ¿sí? Hay mucha diferencia muchas veces en las opciones y en las decisiones que nosotros vamos tomando, ¿ok? Cuando hablamos de la edad del paciente, ¿hay forma que yo tenga un apuntador aquí en el...? No, ¿verdad? ¿Con el mouse? Ok, muy bien. Cuando hablamos un poquito de la edad del paciente, también es un punto muy importante para mí. No es lo mismo hacer un tratamiento en una persona de 75, 80 años que en una persona de 45, ¿ok? Esto hablando al 100% de déntulos. Tenemos que considerar que si le ponemos un tratamiento a alguien que tiene 75 años, el tiempo que le vamos a pedir a ese tratamiento que funcione es menor, obviamente, a alguien de 45, 50. También tenemos que considerar, por ejemplo, hablando también de la edad y del historial médico y dental, que si alguien de 45, 50 es un paciente ya edéntulo, tiene una razón de ser, ¿ok? Y esa razón de ser la tenemos que nosotros considerar en el tratamiento, que tenemos que, pues, ya sea resolverla, ¿ok? Ya sea un tema médico o un tema de mantenimiento o de higiene, ¿ok? Tenemos que también tomar en cuenta la actitud ante el tratamiento, ¿sale? Es muy importante el tema de la actitud de los pacientes porque eso también va a representar un poco el compromiso hacia lo que nosotros vamos a hacer y el mantenimiento que ellos van a llevar, ¿sale? También muy importante, las expectativas del tratamiento. Muchas veces hay expectativas que no son realistas y nosotros tenemos que detectar muy bien a los pacientes en las que las expectativas no son reales o se va a poder lograr o no. Recuerden que no todos los tratamientos son para todos los pacientes, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros adaptar esta cuestión a las expectativas de cada paciente y si no son realistas, pues centrarlos hacia lo que es real en su caso y también hacia lo que nosotros podemos hacer, ¿ok? Hablando un poquito más como de qué consideramos, las otras sean consideraciones como hablando de un tema personal. Esto ya estamos hablando de consideraciones ya un poco más relacionadas hacia el tratamiento dental. ¿Ok? Vamos a tener estos rubros en donde son los aspectos estructurales. ¿Ok? Muy importante, todos mis alumnos del posgrado se los podrán decir, todo el tiempo estamos valorando y lo primero que tomamos en cuenta es el espacio restaurativo, ¿ok? En los pacientes edéntulos el espacio restaurativo puede ser muy grande o puede ser muy poco, ¿vale? Entonces es algo sumamente importante porque dependiendo de ese espacio restaurativo es lo que nosotros nos da o nos va a guiar mucho para hacer un diseño protésico, ¿sale? No es lo mismo llenar
10 milímetros que 20 milímetros, ¿ok? ¿Sí? Se tienen que llenar ese espacio restaurativo, se tiene que llenar con una restauración dental y no es lo mismo llenarla, o podemos tener opciones para, opciones de materiales y opciones de diseños para que sean más favorables hacia el paciente, ¿ok? Otro de los determinantes que nos dan un diseño protésico y una planeación, ¿sí? Es la necesidad de soporte labial, ¿ok? Recordemos que el soporte labial es básico para la cuestión estética y funcional de los pacientes. Y si un paciente requiere soporte labial, ¿ok? No hay forma que nosotros se lo neguemos, ¿vale? Si nosotros no se lo damos, lo único que va a pasar es que el paciente se va a ver colapsado. O sea, toda la parte oral se va a ver colapsada y va a resultar en un tratamiento que no va a ser favorable. El caso es que si un paciente requiere de este soporte labial, ¿sí? Las restauraciones que requiere es una restauración removible, ¿vale? Hoy vamos a hablar específicamente de restauraciones fijas. Entonces, no voy a abarcar mucho hacia este tema, pero quédense con esta idea, que si un paciente requiere soporte labial, por fuerza necesita un flanco y por fuerza necesita hacer una restauración removible, ¿ok? Y esto va muy de la mano con la última parte que estamos hablando de los aspectos estructurales, que son las deficiencias óseas. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor deficiencia ósea, mayor va a ser la necesidad de soporte labial, ¿ok? Y muy probablemente va a ser el mayor espacio restaurativo, ¿ok? Entonces, va muy de la mano. Todos estos aspectos estructurales, nosotros nos damos cuenta de cuál es la situación con un diagnóstico previo, siempre, ¿ok? Pasamos al siguiente rubro, que son los aspectos biomecánicos, ¿sí? En donde vamos a hablar un poquito de qué tenemos que considerar es estabilidad y retención, ¿sí? Estabilidad se refiere hacia qué tan estable va a ser la prótesis que nosotros vamos a hacer y va mucho hacia la parte que está aquí abajo, que es el número de distribución de los implantes, ¿sí? Igual en retención no me voy a detener mucho porque vamos a hablar de prótesis fija el día de hoy, ¿ok? Entonces, la retención se refiere mucho hacia la prótesis removible, qué tanta retención tiene nuestra prótesis en el ámbito oral, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a enfocar un poquito más hacia la estabilidad y tiene mucho que ver con el número de distribución de los implantes, ¿ok? Si hacemos un poquito de memoria, anteriormente se recomendaban utilizar de 8 a 10 implantes en la parte superior, en el maxilar superior, y de 6 a 8 implantes en la parte mandibular. Todo esto se ha ido modificando gracias a diseños de implantes y nuevas capacidades que nosotros vamos obteniendo o capacidades protésicas, hasta llegar al día de hoy con los conceptos llamados o conocidos como All-on-4, en los cuales ponemos 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior y con esto hacemos unas rehabilitaciones totales. Si este tipo de tratamientos pues acortan un poco el costo y los hacen un poco más accesibles a mayor población y por eso han ganado gran popularidad, ¿okay? Pero son tratamientos que requieren mucha planeación y mucho análisis previo al tratamiento, ¿ok? Eso es en donde se ha estado cometiendo muchos errores y esta presentación justamente es un poquito para tratar de evitar estos errores, ¿ok? Hablando de materiales restaurativos, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de ellos, pero nosotros vamos a escoger un material restaurativo mucho en base al antagonista, ¿ok? Recordemos que necesitamos tratar de mantener una constante en el desgaste de los materiales. O sea, tratar de no poner a funcionar un material que es muy abrasivo contra otro que es muy suave, ¿sí? Porque entonces nos vamos a crear un problema nosotros mismos. Entonces, dependiendo del antagonista que va a tener nuestra restauración, nosotros podemos escoger un nuevo material. Algo que se habla mucho, sobre todo en pacientes dentulosos, es la parte de estética rosa, porque la mayoría o muchos de nuestros pacientes van a requerir recuperar esta parte de estética rosa, ¿ok? Y en la parte, hablando de la parte estética, viene la parte de nivel de sonrisa, porque el nivel de sonrisa va a provocar que nuestro tratamiento esté a la vista o no, ¿sí? Entonces, muy importante considerarlo también. Hablando de la conservación de la prótesis, viene un poquito parte de compromiso del paciente en la parte de higiene y el mantenimiento, en donde necesitamos hacer mucho énfasis a los pacientes que lo que nosotros pongamos va a requerir mucho mantenimiento, ¿sí? No nada más mantenimiento del consultorio, sino el más importante es el mantenimiento que ellos tengan en su casa. Entonces hay que educar a los pacientes, ¿sí?
y recuerden que si son edéntulos es por algo. O sea, la mayoría de pacientes no mantuvo una buena higiene, ¿ok? Eso es un hábito que nosotros necesitamos cambiar y mantener, o mejorarlo. Y cuando hablo aquí de mantenimiento, no solamente hablo de ellos, sino también el mantenimiento de la prótesis, acerca de los procedimientos que nosotros vamos a tener que estar realizando para mantener esa prótesis, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros pongamos va a estar sujeto a un desgaste, ¿ok? Ese desgaste, pues, hay dos. En algún momento va a ser necesario sustituir algún diente o alguna rehabilitación, o va a ser necesario dar algún tipo de mantenimiento a las estructuras. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente previsores para que cuando estamos haciendo nuestro diseño protésico, la parte que recibe el mantenimiento sea la más fácil de sustituir. ¿Okay? Esa es un poquito una de las claves. Muy importante también es hablar con los pacientes del presupuesto que tienen para su tratamiento dental, porque muchas veces puede ser algo irreal, ¿sí? O es algo que para ellos sea realizable. Entonces, nosotros tenemos que tener un presupuesto, plantearlo muy bien desde el principio y tener muy claro hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿ok? Teniendo todos estos factores en cuenta, ¿sí? Este es un poquito de resumen. Esto nos va a dar un diseño protésico, ¿sale? Y en base a este diseño protésico que nosotros pensamos hacerle a este paciente, ¿sí? Nos va a surgir una planeación quirúrgica y una planeación del caso, ¿ok? Cuando estamos hablando de planeación, hay dos formas de hacerlo. Es una planeación digital o una planeación analógica, ¿ok? Cualquiera de las dos, cuando se realiza correctamente, es efectiva. El chiste de una planeación no solamente es que se quede en el aire, sino es que podamos nosotros tener una forma de llevar esa planeación a un momento quirúrgico, ¿sí? Ahí es donde las guías digitales cobran una mayor fuerza, ¿sí? Porque es una forma muy simple de poder transportar una planeación digital a un momento quirúrgico. Recuerden que esa es la clave para una correcta planeación. Las planeaciones son muy diversas y todas van de acuerdo al diseño protésico que van a estar sosteniendo. Entonces, recuerden eso, es muy importante. Nadie más que ustedes, que van a ser los encargados del tratamiento, pueden hacer una planeación o deberían estar haciendo una planeación, ¿ok? La planeación no va en base al hueso disponible, no va en base a lo que algún sistema digital o algún técnico nos sugiere poner porque ahí encontró que podía haber hueso, sino la planeación va precisa hacia un diseño protésico, ¿ok? Que ese diseño ya lo determinaron ustedes previamente, ¿ok? Ya que ustedes ya planearon, y aquí le paso un par de ejemplos nada más de lo que es una planeación. Aquí podemos observar, por ejemplo, cómo los marcadores radiográficos, ¿sí? Se encuentran, los podemos relacionar hacia a una posición probable de nuestro implante, ¿sí? Tanto superiores como inferiores. Para eso las tomografías y la nueva tecnología Cone Beam nos ha funcionado muy correctamente, ¿sí? Y nosotros en este tipo de estudios podemos valorar los sitios específicos para los cuales nosotros estamos planeando hacer una cierta colocación, ¿ok? Hay varios sistemas digitales para planeación. Yo creo que muchos o la mayoría de ellos son efectivos. El chiste de esto, como les platico, es poder nosotros llevar de una planeación a una ejecución, ¿ok? Este es un poquito el chiste de una buena planeación. Es realizar un diagnóstico, pensar hacia dónde vamos a llevar hacia el caso, hagamos una correcta planeación y luego lo podamos hacer una buena ejecución, ¿sí? En donde se determinan todos los factores, ¿ok? Como en este caso, que está muy bonito, me gustó mucho. ¿Sale? Hablando de diseños protésicos que vamos a estar hablando ahorita, ¿sí? O de los diseños que más he estado utilizando y con los cuales yo pensaría que son los que me quedo ahorita o los que más me gusta hacer, ¿sí? Vamos a hablar de las prótesis híbridas, son estos tres, prótesis híbridas, estructuras monolíticas más cerámica, ¿ok? Y estructuras con coronas telescópicas. Eso es hablando de diseños protésicos, ¿sale? Hablando de materiales restaurativos, vamos a estar hablando de metales preciosos o semipreciosos, los cuales cada vez los utilizamos menos y cada vez nos vamos un poquito hacia, mira aquí se me desplazó, hacia la tecnología, ¿sí? Hacia las estructuras de cromo cobalto que podemos realizar en CAD/CAM, ¿sí? O de óxido de circonio, ¿ok? Entonces vamos a hablar de estos
3 diseños protésicos con estos 3 tipos de materiales y les traigo unos casos para presentarles. ¿Sale? Hablando del cromo cobalto, el que hemos estado utilizando y ha estado teniendo una gran aceptación es el Sintron de Amann Girrbach. Tiene una gran resistencia a la tracción, tiene un buen límite elástico, ¿sí? Está funcionando, tiene una gran biocompatibilidad, gran adelanto es que se fresa en un estado suave, entonces no genera una gran ¿okay? Hablando de disponibilidad ósea, es decente, pero vamos a tener que hacer procedimientos quirúrgicos más regenerativos. ¿Okay? Se hicieron la colocación de los implantes. En este caso específicamente se determinó que íbamos a poner 6 implantes en la parte superior y 6 en la implantes en la parte inferior, ¿sí? Hoy probablemente lo haríamos con un poco menos de implantes, sobre todo en la parte inferior, pero en ese momento todavía, este caso ya tiene un muy buen tiempo y por lo menos 8 o 10 años. En ese momento todavía no se tenía gran confianza ni documentación hacia los tratamientos solamente con 4 implantes. Entonces se hizo una colocación de 6 implantes en la parte superior y 6 implantes en la parte inferior, ¿sí? Hablando un poquito de la posición y la distribución de los implantes en la parte superior, aquí ustedes pueden ver el tipo de prótesis que vamos a hacer, ¿ok? Es una prótesis híbrida, ese es el diseño que se seleccionó por las características del paciente y se va a hacer con metal precioso. Pero hablando de la prótesis híbrida, es muy importante porque estamos seleccionando la posición de los implantes en la parte superior y cuando vamos a hacer una prótesis híbrida, intentamos o procuramos mantenernos fuera de la línea media en lo que más se pueda. ¿Okay? Eso nos va a permitir tener una buena relación entre el reborde y nuestra prótesis, y eso nos va a permitir también una buena higiene. Siempre es favorable, recuerden, cuando van a hacer prótesis híbridas, aléjense un poquito de la parte de la línea media, en la parte superior sobre todo. Es crítico, ¿sí? En ella se hizo la colocación de los implantes, hicimos el montaje de modelos, ¿sí? Donde estaba valorando absolutamente todo, desde el espacio restaurativo, relación máximo-mandibular, todo correctamente, ¿sí? Pueden ver el color de los dientes, un color el más blanco que teníamos, era un deseo de la paciente y se hace una prueba de dientes. Estas pruebas son muy padres porque al estar en cera, nosotros podemos tener el control de todo, desde el color, la posición, todo. Son muy útiles para la aceptación ya definitiva del diseño y del resultado final. Una vez teniendo eso, ya nos vamos al laboratorio y se hizo el vaciado. Aquí estamos utilizando, recuerden, metales preciosos.
se hizo el vaciado de estas estructuras, ¿ok? Hoy por hoy yo creo que es muy raro ver estas estructuras. Eventualmente nos tocan, en la escuela hemos tenido 2 que 3 casos que todavía tienen este tipo de estructuras enormes, ¿sí? Pero la cantidad de oro que tienen es muchísima, ¿ok? Entonces el costo era muy, muy elevado y además presentaban una de las desventajas mayores, era la parte de contracción o de falta de pasividad que podían tener este tipo de estructuras al momento de ser pasadas por un proceso de laboratorio convencional. La mayoría de ellas o la mayoría de las veces teníamos que seccionarlas y luego soldarlas, lo cual presentaban procedimientos extras y además es bastante complicado el cortar y soldar estructuras. Es difícil llegar a una pasividad. Por eso era uno de los temas principales que antes teníamos, ¿sí? Pero era porque no teníamos muchas más opciones de cómo fabricar estas estructuras. Sin embargo, se lograba. Sí, esta es una forma para poder hacer modelos nuevos, para poder soldar estructuras de este tipo y para poder procesarlas y terminarlas, ¿okay? Se lograban y teníamos muy buenos resultados. Aquí para este caso en específico, como teníamos una cierta necesidad de soporte labial, el poder o el poner los implantes en una zona fuera de la línea media era lo que nos permitió hacer este semiflanco que puede todavía ser, puede accesar el paciente a una higiene, ¿okay? Se hacían estas estructuras con materiales preciosos porque eran lo que teníamos más biocompatible y al tejido aquí, como ustedes lo pueden ver, le gusta mucho el oro, ¿okay? El mantenimiento es bastante simple para los pacientes siempre y cuando el diseño protésico haya estado correctamente realizado, ¿okay? En cuestión de función, los pacientes no tienen ningún problema en funcionar en este tipo de estructuras, ¿okay? Es muy importante checar la parte de pasividad de las estructuras metálicas, eso sí, siempre. Ok, hablando un poco de, perdón, voy a regresar un poco, hablando un poco de mantenimiento de este tipo de prótesis o de este diseño, es un mantenimiento muy padre porque nosotros, si fuimos lo suficientemente precavidos, anotamos qué tablilla y qué marca y qué color pusimos específicamente en este paciente. Entonces, la mayoría de complicaciones que van a tener ellos, o la más frecuente, es la rotura o que se les cae alguno de los dientes, ¿ok? Aquí hay 2 opciones. Por lo general, este diente se viene enterito, ¿sí? Se cae entero. Y si lo pueden recuperar, pues lo pueden volver a colocar, ¿va? Como al ser acrílico o al ser una prótesis son híbridas porque tienen una estructura metálica y luego tienen acrílico y dientes de dentadura. La parte más frágil de todo el tratamiento no son los implantes, no es su integración, no es la conexión a los implantes. La parte más frágil de todo, ¿sí? Es la unión entre los dientes de dentadura y la resina acrílica. Entonces, por lo general, eso es lo que va a estar pasando. Entonces, este diseño está pensado justamente para que nuestro mantenimiento sea simple, en donde nosotros, como les platicaba, podemos tener una tablilla del mismo color, la mandamos pedir y podemos sustituir un diente por otro, ¿ok? Entonces, el mantenimiento es muy simple. También es muy poco costoso. Entonces, pensemos que, no sé, cada 2, 3, 4 años el paciente tirará algún diente, puede acudir a consulta y muy simple los volvemos a poner a funcionar, ¿okay? Entonces, este diseño a mí me gusta mucho, es uno de los más utilizados, ¿sí? También el costo es reducido un poco, entonces me gusta utilizar este tipo de diseños, ¿ok? Como tratamiento o como resultado final es les platicaba una línea de sonrisa media alta, ¿sí? En cuestión estética no tiene ningún problema, en cuestión funcional tampoco lo tiene, ¿ok? Les voy a presentar un segundo caso, es un poco distinto. Este es un paciente más joven, ¿sí? Tiene 56 años de edad. Su motivo de consulta te dice, no quiero tener dentaduras por el resto de mi vida y quiero algo fijo, ¿okay? En la situación clínica actual es portador de una dentadura total convencional. Mandibular tiene estos dientes presentes, ¿sí? Y ya viene con implantes colocados, ¿okay? Sí, un historial clínico sin datos relevantes, ¿okay? Tiene buena dimensión vertical, ¿sí? No tiene necesidad de soporte labial, tiene un buen volumen óseo vertical y horizontal. Este es un caso que hicimos en la Universidad de Florida, ¿okay? Se hizo la colocación de 6 implantes también. Hicimos una distribución, una correcta distribución para poder tener estructuras fijas, ¿okay? Ustedes pueden observar acá,
Estamos haciendo una colocación en zonas de caninos y luego en zonas de cuatros y luego nos vamos hacia hacia molares, ¿ok? La extensión distal, digamos, o la posición más distal de los implantes tiene que obedecer a una necesidad protésica. O sea, el implante más distal que pongamos es para tratar de cubrir una necesidad de dientes presentes en la parte inferior, ¿ok? Se hizo esta colocación de 6 para poder tener una distribución un poquito más favorable, una distribución protésica más favorable, en donde nos vamos a quedar con un puente de 3 unidades de este lado, un puente de canino a canino en la parte anterior y luego un puente de 4 unidades del otro lado. ¿Okay? Esta fue la colocación. Y como les platicaba, ¿sí? el implante más distal es el que colocamos de este lado y es para poder compensar o suplir una función masticatoria en esta parte. ¿Okay? En este caso primero lo vamos a provisionalizar, ¿sí? Como ustedes aquí pueden observar en esta foto, es una foto muy padre porque nos da mucha información, ¿sí? Nos está hablando de que tenemos un espacio restaurativo muy limitado, ¿okay? Es un paciente para una restauración fija, es muy parecido a un paciente de metal cerámica. Y como tal lo estamos tratando, ¿sí? Como tal se hizo la planeación, como tal se hizo la ejecución y ahora nada más falta completar la parte protésica. ¿Okay? Para hacer los provisionales yo utilizo mucho esta técnica, que es una técnica con un acetato que se llama Copy. Es un acetato en el cual no se adhiere ningún tipo de material y podemos utilizar cualquier, ya sea de los nuevos materiales de provisional o acrílico convencional, ¿sale? Pero este es el provisional que se logra, es un provisional bastante correcto, ¿sí? Y también nos sirve a nosotros para ir determinando posición de los bordes incisales, posición restaurativa o posiciones vestibulares de las restauraciones, ¿ok? Y también vamos probando función y todas estas cuestiones que podemos ir determinando. Este caso los paso porque me gusta mucho esta forma de transportar la parte clínica hacia el articulador. Es de esta forma, tenemos provisionales seccionados y ya sea con los mismos capuchones para la toma de impresión o existen muchos de los sistemas tienen referencias para registros intermaxilares. Con cualquiera de los dos funcionan, pero nosotros podemos ir haciendo un registro intermaxilar seccionado, donde vamos a empezar de un lado, ¿sí? Y luego lo vamos a ir recorriendo hacia el otro. Y es una forma muy fácil de hacer un montaje de modelos. Una vez que tenemos ya los modelos montados, solamente es hacer el correcto vaciado, ¿sí? Sigue siendo, recuerden, aquí nos está diciendo, va a ser una prótesis con metales preciosos más cerámica. Es un correcto diseño protésico. En este concepto estamos pensando que vamos a tener estructuras atornilladas, lo atornillado y seccionado. Esto nos va a permitir tener un mantenimiento a mediano y largo plazo que sea un poco más simple, porque si hay algo que le puede pasar a este paciente, justamente como tiene dientes naturales en la parte inferior, es que se fracture la cerámica, ¿sí? Por eso lo mismo, es realizar un diseño protésico en donde lo más frágil sea lo más fácil de reparar, ¿sí? En este caso, lo más fácil de reparar va a ser la cerámica, ¿ok? Hacemos una prueba de estructuras, hacemos una prueba también de espacio restaurativo, ¿ok? Y bueno, esta es las prótesis finales en el modelo. ¿Ok? La parte inferior. Y esta es la prótesis ya colocada en el paciente. ¿Sí? Nosotros podemos sellar los accesos a las prótesis con teflón. Lo hemos estado usando por mucho tiempo, funciona muy correctamente. Y después podemos sellar con una resina, con cualquiera. ¿Okay? En cuestión de función, estos pacientes van a funcionar muy fuerte, de hecho, es uno de los problemas que vamos a tener. Se intenta a veces dejar o tener la presencia de dientes naturales porque estos nos van a dar esta sensación de la presión y van a poder moderar un poquito, ¿sí? La fuerza oclusal, pero en este tipo de pacientes específicamente lo que más nos vamos a encontrar es el chipping o la fractura de la cerámica. ¿Okay? Pero recuerden, como estamos teniendo estructuras seccionadas y atornillables, la cerámica va a ser la parte más simple de estar reponiendo. ¿Ok? Es un poquito el resultado final. Es como se ven las estructuras. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a hacer un cambio ahorita en los materiales, en donde les voy a presentar este caso. ¿Sí? Es un paciente femenino de 65 años de edad. Ahora vamos a hacer unas prótesis híbridas en óxido de circonio. ¿Sí? Ella ya viene con una disponibilidad ósea muy pobre, ¿ok? Entonces ya viene y su motivo de consulta es: mi prótesis inferior no es estable. Y si quiero algo fijo, y te dice, y que no sea de metal, ¿ok? Eso nos pone muchas veces, o nos ponía en un problema, porque ahora hay nuevas tendencias donde los pacientes quieren eliminar todo el metal de su vida, ¿sí? Entonces, nosotros pues, necesitamos pues tratar de darle servicio a este tipo de personas, de lo más que podamos. ¿Okay? En la situación actual tiene una dentadura total convencional, ¿sí? Y una dentadura total convencional en la parte mandibular. Tiene una historia clínica sin datos relevantes, ¿ok? Tiene buena dimensión vertical, tiene una gran necesidad de soporte labial, o sea, si no le ponemos soporte labial, esto se colapsa totalmente, ¿sí? Tiene una línea de sonrisa baja, es muy cooperadora, buena higiene oral y buena situación económica, ¿ok? En este caso, era un paciente que venía de fuera, de hecho venía de San Diego. No podía hacer muchas visitas, entonces hicimos una colocación en el hueso en la parte inferior, en la parte anterior. No se quería someter a procedimientos quirúrgicos muy grandes o a grandes tiempos de tratamiento. Entonces hicimos la colocación de 5 implantes en la zona mandibular inferior, anterior. Y luego hicimos un escaneo y se fabricó una estructura de óxido de circonio de esta forma. A la estructura le hicimos, o desde la fabricación se puede tener muchas retenciones. ¿Okay? Hay una parte negativa hacia el deseo del paciente de no tener metal, que es la conexión entre este tipo de estructuras y los implantes forzosamente es metálica. ¿Okay? No hay otra. Pero bueno, tampoco es algo que ellos van a estar considerando o algo que vaya a poner en riesgo su tratamiento. Esto es más bien por un deseo personal, pero se le comunica y eso es todo, ¿sí? Cuando están utilizando sistemas compatibles con las marcas, el ajuste entre las partes protésicas y las estructuras es perfecto, ¿sí? Esto tiene que ir cementado por algún medio de cementación, ¿vale? Y sobre esta estructura se hace el procesado ya de los dientes de dentadura y de la resina acrílica. Si tuvimos una buena planeación y una buena colocación, y se pudo, a final de cuentas, tenemos un acceso de las chimeneas por zonas que son de fácil acceso, ¿no? Y que es en la parte lingual o en el cíngulo de los anteriores, o en la zona de las cúspides de los posteriores. ¿Okay? La estructura que ya procesada, como prótesis definitiva superior, dejamos una prótesis convencional. Ella, recuerden, necesitaba mucho soporte labial por tanta pérdida ósea que tenía. Ustedes pueden ver aquí que es un gran espacio restaurativo lo que ella necesitaba llenar, y siempre, o a mí me gusta llenarlo con acrílico. El acrílico es muy fácil de manejo, estamos muy acostumbrados a ello, y el resultado que hemos tenido es bastante correcto, ¿sí? Este paciente tiene 6 años en función, no ha tenido ningún problema. Hay una parte positiva de esto, que es el contacto entre el tejido y la prótesis es en óxido de circonio, que al parecer a los tejidos les encanta la circonia, lo mantienen muy bien, les gusta mucho. Entonces, esta forma me gusta, o me ha gustado mucho en los últimos casos que hemos estado haciendo, porque se ven muy sanos siempre, ¿ok? Igual en la parte de mantenimiento de la prótesis, pues se les da instrucciones al paciente para que las pueda ella mantener desde su casa, pero también si es que vamos a tener algún problema, por lo general va a ser alguna caída de estos dientes de dentadura, que son muy fácil reparar, ¿vale? Muy bien, voy a pasar a este otro caso, ¿okay? Este caso específicamente es de prótesis monolítica en CAD/CAM y circonio, ¿okay? Este es un caso que realizó uno de mis residentes en la universidad, en la UIC, el doctor Javier Melchi, ¿okay? Entonces, se lo voy a pasar enterito. Es un paciente femenino, 69 años de edad, ¿sí? Su motivo de consulta es: mi sueño es tener dientes lo más blancos y fijos,
¿sí? Quiere dientes blancos y fijos. Eso es ella, ¿no? Eso es su motivo de consulta. En su situación actual tiene una prótesis total convencional, ¿sí? En mandibular tiene una dentición terminal, tiene una historia clínica sin datos relevantes, tiene una buena dimensión vertical, no hay necesidad de soporte labial, tiene un volumen óseo, buen volumen óseo vertical y horizontal, de hecho quizá un poco excesivo, ¿sí? Tiene una línea de sonrisa alta, es muy cooperador ante el tratamiento, o sea, le encanta la idea de tener este tratamiento, tiene una buena higiene oral y tiene una buena situación económica, ¿ok? Aquí podemos ver la situación inicial, donde es la prótesis total convencional, ya es una prótesis vieja, quizá está medio mal hecha. Pueden ver la parte de espacio restaurativo, es pequeño, ¿sí? En la situación mandibular, lo que me refería a una dentición terminal, es una dentición que ya no es rescatable. Okay, entonces, bueno, es cuando se toma la decisión de hacer este tipo de prótesis. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es una situación un poco más agresiva en donde hacemos las extracciones y colocación de implantes, pero en su caso específico decidimos irnos más tranquilos, donde hicimos primero las extracciones, las pusimos unas prótesis transicionales y eso también nos permitió hacer pruebas de dientes, espacio y determinar si había necesidad o no de hacer remodelados de contornos óseos, ¿sí? Como por ejemplo nos dimos cuenta en el momento de estar haciendo estas pruebas que no existía una necesidad de soporte labial y de hecho cuando lo poníamos se veía excedido. Entonces en ese momento nos empieza a dar un diseño protésico, ¿sí? Como lo ven aquí abajo, que es un diseño donde ya no tiene flanco, ¿sí? Es una... en este caso estamos utilizando circonio totalmente, ¿sí? Solamente con cerámica en la parte vestibular y en la parte rosa. ¿Okay? Hicimos las pruebas, estas eran las pruebas que necesitábamos, el laboratorio nos manda las pruebas para hacer las pruebas de sonrisa, las pruebas de función, y luego el laboratorio lo puede escanear y duplicar, ¿vale? Y esta es la prótesis ya terminada. ¿Okay? Donde ustedes pueden ver está hecha en secciones y tenemos 3 secciones, igual de la misma manera. Toda la parte oclusal o la parte lingual está en circonia, solamente la parte cerámica es la parte vestibular, ¿sí? Esto nos elimina la frecuencia del chipping, ¿sí? de la cerámica, porque recuerden, una de las cosas más frecuentes que teníamos en la circonia era la fractura de las restauraciones, sobre todo la unión entre la cerámica y la circonia. ¿Okay? En este caso lo que va a pasar es en donde es más frágil, va a ser en estas partes, ¿sale? Y si vamos a tener algún problema va a ser en estas cuestiones, ¿ok? Pero también si se pudo hacer una buena planeación y una buena colocación, las chimeneas nos quedan en una posición donde sea atornillable la prótesis y entonces puede ser recuperable, ¿vale? Hubo uno de ellos que fue en este canino en donde no fue posible este caso, entonces tuvimos que hacer una coronita telescópica, ¿sale? Esta es la prótesis ya definitiva colocada en el paciente. Igual ella quedó muy contenta con el resultado definitivo. En un caso donde la prótesis era muy grande, ¿sí? Pero ella lo requería, o sea, ella necesitaba este tipo de restauración. El momento en la que ella habla y se expresaba es cuando ya nos damos cuenta que sí, que el diseño y que toda la función estuvo correcta, ¿sí? Aquí podemos ver la situación inicial y una situación final, en donde fue muy, muy satisfactorio el resultado definitivo. Ok, vamos a pasar a nuestro último caso, creo, en donde vamos a estar utilizando el CAD-CAM como forma de rehabilitación con estructuras de cromo cobalto. Vamos a hacer estructuras telescópicas. ¿Sí? Es un paciente femenino. Ya me acabo de dar cuenta que todos son mujeres mis pacientes. Ya nada más. Muy bien. Un paciente femenino de 65 años de edad, donde igual una de las principales motivos de consulta te dicen, mi peor pesadilla es tener una dentadura. ¿Okay? En la situación maxilar superior tenemos una dentición terminal. Aparte tenía unos factores que eran tremendos, que era una historia clínica, era cáncer de seno, cáncer de lengua, y es un fumador pesado, ¿ok? Entonces, era un paciente en el cual teníamos que tener mucho cuidado en la ejecución de su caso.
Tenía pérdida de la dimensión vertical, ¿sí? No existía necesidad de soporte labial, tiene una línea de sonrisa baja, ¿ok? Muy cooperador ante el tratamiento porque justamente esto, el de la pesadilla de la dentadura, los hace cooperadores. Una higiene oral aceptable, ¿ok? Y una situación excelente, ¿ok? Aquí les estoy pasando un poco de imágenes de cómo fue la parte de la planeación, ¿sí? Al tener este tipo de situaciones, como estas que estamos viendo acá, donde no tenemos hueso disponible, igual lo que hicimos es, pusimos un poquito de pausa, ¿sí? Siempre cuando tienen infecciones presentes los pacientes, no intenten hacer extracciones y colocaciones. Es uno de los errores más frecuentes que hemos estado viendo tanto en mi práctica como en la escuela, es el de apresurar los tratamientos, y esto obedece a una situación de moda quizá, ¿ok? No lo hagan a menos que estén seguros que van a poder tener éxito, y eso es poder quitar las infecciones. O sea, si ustedes tienen duda de que en el procedimiento de extracciones y limpieza van a poder eliminar todas las infecciones, mejor deténganse, hagan las extracciones y dejen sanar al paciente, ¿sale? Con que lo dejen de 6 a 8 semanas cambia mucho la situación de higiene y también cambia mucho la situación de microbiología oral, en el cual nos es más favorable para una colocación de implantes posterior, ¿sale? Cuando estamos haciendo las valoraciones del hueso disponible, nos damos cuenta que no tiene o es muy pobre, entonces tenemos que hacer un procedimiento muy, muy grande, ¿ok? Este caso lo realicé con la doctora Carolina Higashida, que es periodoncista de la UNAM. Excelente, doctora. Hola, Caro, por ahí debes de andar. También es fellow del ITI. Y bueno, ella me ayudó a realizar estas elevaciones de seno que fueron enormes, de los bilaterales, y pudimos hacer la colocación de 6 implantes. ¿Okay? Fue una cirugía tremenda esta. ¿Okay? Pero se pudo realizar. ¿Okay? A las 8 semanas estamos ya viendo esta situación, donde estamos haciendo una combinación de diseños protésicos, ya sea con Straumann, son implantes bone level de Straumann, para los anteriores, y los posteriores son tissue level, igual de Straumann. ¿Okay? Si fijan aquí, la distribución es totalmente distinta también. Está pensado para, uno, porque no es una híbrida, y dos, es para poder maximizar la distancia antero-posterior entre implantes, lo cual nos permite hacer una estructura con mayor estabilidad. ¿Okay? De paso de laboratorio, les recomiendo esto. Si ustedes van a hacer diseño en digital, siempre es muy, muy útil el tener una referencia, ¿ok? Entonces, la referencia que ustedes pueden tener para diseñar es el mismo provisional que trae el paciente, ¿sí? Recuerden que el provisional, si ya lo ha traído el paciente, y ese provisional debe tener ciertas características, que es, debe estar una buena dimensión vertical, ¿sí? Nos debe de dar un contorno vestibular de dónde están las restauraciones, y también nos debe de dar, por ejemplo, dónde están los bordes incisales, ¿ok? Eso ustedes lo pueden duplicar y lo pueden realizar en un jig, ¿sí? Para mí esto se llama un jig de diseño, ¿ok? Pusimos 4 estructuras que son, bueno, 4 referencias para referencias intermaxilares. Igual estas las tiene de Straumann. Y las embebimos en este duplicado del provisional, que ya trae el paciente ya para algún tiempo. ¿Ok? Esto es lo que les platico, nos permite tener un contorno vestibular, ¿sí? Nos va a dar un plano cruzal, nos va a dar posición de los bordes incisales, ¿ok? Y va a ser muy útil para la cuestión de diseño digital, ¿va? Cuando hacemos la parte de diseño digital, lo que vamos a hacer es que podemos hacer un escaneo ya sea intraoral, que es favorable, es preferible, creo yo. En este caso hicimos el escaneo intraoral, ¿ok? Pero ya cuando estamos en el laboratorio es poder combinar este escaneo intraoral con el escaneo que nosotros tenemos también de la prótesis provisional, ¿sale? Y entonces esto nos va a dejar determinar, por ejemplo, cuál es la relación de los implantes con una parte protésica, ¿sí? También nos va a dejar, por ejemplo, ver dónde van a estar las salidas de las chimeneas, ¿ok? Y entonces nosotros, en base a esto, nos va a ser mucho más fácil el diseño de todo, porque nosotros cuando estamos diseñando cuando estamos en la parte digital, es muy necesario el tener parámetros de diseño, ¿sí? Yo pensaría que ese es uno de los errores más frecuentes, o las curvas de aprendizaje más largas que tienen los laboratoristas, es el que no tengan este parámetro de diseño. En cambio, si nosotros les podemos proporcionar con estos parámetros de diseño,
¿sí? Que en este caso se representa como esta silueta moradita, ¿sí? Esta es nuestra silueta de nuestra prótesis provisional. Y aquí podemos observar perfectamente dónde están las cúspides de los caninos, los bordes iniciales de los laterales. Entonces eso nos va a permitir colocar la estructura en una posición protésica que sea favorable y que sea funcional. ¿Ok? En esta, por ejemplo, una vez que ya tenemos la estructura, hicimos un encerado sobre esta estructura para poderlo confirmar que sí, el borde incisal está en el lugar correcto, la unión cemento-esmalte también es el lugar correcto, que la parte rosa también está correcto, que las salidas son correctas, ¿sí? Esta es la estructura previo, ¿sí? La pasividad en este tipo de sistemas y con estas situaciones ya no es un tema, ¿sí? De hecho, esta fue la primera estructura que yo realicé acá en México y con esta forma, y hasta me espanté de lo pasiva que era, ¿sí? Porque yo estaba acostumbrado un poquito a la vieja escuela de que tenías que cortar, soldar y que la pasividad era un tema, ¿sí? Una vez que estás probando los sistemas digitales, te das cuenta que eso ya es parte del pasado o que ya no es tan frecuente, por lo menos si es que se realizó un buen escaneo y todo estuvo en una forma correcta, ¿vale? Pero bueno, esta es la situación que tenemos. En esta ocasión hicimos el caso con Joel de Labseram, donde se acabó todavía fresando un poco la barra para poder hacer coronas telescópicas, ¿sí? Entonces, una ventaja que sea cromo cobalto, el material ya protésico total, es que nos permite agregar cerámica rosa, ¿sí? La cerámica rosa es, ya sean los laboratoristas han vuelto muy buenos en hacer esta parte y nos permite mantener coronas telescópicas cementadas, ¿vale? Esta ya es la prótesis ya probada en el paciente. Tenemos ahí varias imágenes, ¿sí? Por posición igual, tuvimos que tener un acceso por esta parte, pero también es muy controlable. Ahorita vemos la situación estética final. Hablando de la pasividad, esta es la radiografía de las estructuras, la cual funciona muy, muy bien, ¿sí? No teníamos problema con eso. Para hacer el sellado de las chimeneas que quedan, en este caso usamos una resina rosa, ¿sí? La cual igual se desvanece muy bien en el entorno. Las otras chimeneas, recuerden, están tapadas por las coronas telescópicas. ¿Okay? Entonces, los pacientes no ven absolutamente nada, no ven los accesos a las chimeneas, pero nosotros debemos de guardar un registro en dónde se encuentran estas chimeneas, ¿sí? En qué posición estaban. Y esto pues, va muy de la mano, depende de la posición de los implantes. ¿Sí? Este es el resultado final cuando estamos entregando la prótesis. ¿Okay? Este es una de seguimiento a los 5 o 6 años. Y casualmente hace unas 3 o 4 semanas, ¿sí? Llegó esta paciente. Bueno, estas son un poquito las finales del caso. ¿Sí? Aquí se ven a los 6 años lo que les decía. Una de las cosas que van a estar observando frecuentemente es chipping de cerámica en este tipo. ¿Sí? Cuando son chipping menores o fracturas menores, las podemos solamente pulir y dejarlas, ¿sí? No nos tenemos que hacer mucha cuestión. Pero les platicaba que curiosamente hace como 3 o 4 semanas llegó este paciente con una fractura ya grande, ¿sí? Y aparte en un lateral. Entonces ya se me fracturó la corona. Hablando de mantenimiento y seguimiento de estas prótesis, lo que hicimos es solamente se cortó esta corona, se tomó una impresión y se mandó a hacer una corona nueva, ¿ok? Y pues el resultado vuelve a ser muy parecido al resultado que tenían antes, ¿sale? Entonces, hablando del mantenimiento de este tipo de casos, es pues bastante simple y también es poco costoso, ¿sí? Por eso me gusta mucho este diseño, es por el que más hemos estado utilizando. De hecho, les quería también pasar estos últimos 2 casitos en el cual hemos utilizado este mismo diseño de prótesis para otras situaciones. ¿Va? Este diseño es, bueno, vamos a hablar un poquito más. Este caso es un caso que se habían colocado los implantes quizá en el 98, 99, estamos hablando que tienen 20 años, ¿ok? Es un caso que se hicieron la colocación de los 4 implantes anteriores, porque tiene implantes 1, 2, 3 y 4 en esta zona, y conforme pasó el tiempo, el paciente fue perdiendo toda la parte posterior y pues llega con una situación bueno, con esta situación a buscar un poco de ayuda porque no puede ni funcionar y el resultado estético realmente no es favorable. ¿Okay? Este caso me gustó mucho porque es como el retomar un caso que tiene mucho tiempo y el tratar como de rescatarlo de alguna forma y hacerlo de la forma más simple posible.
En este caso lo que hicimos es que mantuvimos estos 4 implantes que son de Straumann igual regular Next, y lo único que hicimos es colocamos 2 implantes distales en estas zonas, colocamos unos bone levels angulados aproximadamente a 30 grados, y pudimos hacer este mismo diseño protésico, y este es el resultado final, ¿sí? Entonces, cuando vamos, ay Dios mío, cuando vamos de este resultado o de esta cuestión estética, ¿sí?, a esta situación, los pacientes son muy, pues quedan muy satisfechos con toda la parte del resultado. Volvemos a lo mismo, tenemos accesos, hay que dejar nosotros grabados en dónde están estos accesos, son coronas telescópicas donde son cementadas a esta estructura, y recuerden que la parte más frágil de todo el tratamiento, vuelve a ser, no son los implantes, aquí lo pueden ver, son implantes que tienen 20 años aproximadamente, o 18 años, están en una buena situación, aunque no están puestos a lo mejor idealmente, o pueden haber estado mejor, sobre todo pero el chiste de esto yo creo que es muy rescatable en tratamientos antiguos, y esa parte es la parte que más me gusta, ¿sí? Y que recuerden, la parte más frágil no son los implantes, no son las conexiones, ya no son las estructuras grandes, ahora solamente la parte frágil que nos queda, que puede ser la parte que es más fácil de reponer, ¿sí? Y la menos costosa. Por último, les paso estas 2, 3 imágenes, donde igual es un mismo diseño que hemos estado fabricando, pero en este caso lo hicimos en la universidad, estábamos queriendo probar los 2 diseños distintos. Igual lo hizo un alumno, es la doctora Yunuen Verdi. Ella realizó este caso en la WIC, donde tenemos una estructura con las coronas telescópicas, ¿sí? Y en la parte inferior hicimos una estructura monolítica y le montamos cerámica sobre esta, ¿ok? Por cuestión de aspecto, funciona muy bien, ¿sí? Que recuerden, es un caso de la universidad. No me encanta porque el manejo de esto es un poquito complicado, igual se podría haber hecho un poco, el laboratorio podría haber tenido un poco mejor desempeño en la cerámica, pero sobre todo, hoy por hoy, ya que veo este caso a la distancia, me alejaría mucho de este tipo de diseño, ¿sí? Me alejaría mucho porque aquí la parte más frágil que queda justamente es la unión entre la cerámica y el metal, ¿ok? Y el problema es que es un chipping importante en la parte anterior, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que quitar la estructura, poner al paciente en provisional y volver a mandar a ceramizar absolutamente toda la estructura, ¿vale? Entonces eso nos deja en una desventaja de mantenimiento, ¿ok? En este caso se hizo así, era un caso de la escuela y ha funcionado correctamente, pero es un diseño en el cual no es mi favorito el día hoy por hoy. Digo, me alejaría, me quedaría más con un diseño como de este tipo, ¿ok? Tenemos más control sobre todo. Y aunque este caso resolvió de una forma correcta y el paciente funciona correctamente, igual me alejaría de este tipo de cuestiones. ¿Sale? Pues bueno, con esto yo concluyo mi participación. Espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, igual ahorita las podemos ir resolviendo. Les voy a dejar aquí mi contacto por cualquier cosa, sobre todo para los eventos del ITI o cualquier información que esté relacionada al ITI, yo se las puedo proporcionar, ya sea los clubs de estudio, los section meetings y los congresos que nosotros tenemos, ¿sale? Es invitar a todos los participantes de esto. Ok, abro la... Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Villarreal, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 837. Muchísimas gracias, doctor. Si gusta, continuamos con la sesión de preguntas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos a José Barrios. Dice, ¿por qué en la prótesis total disminuye el número de implantes necesarios? ¿De qué depende o cuál es la diferencia? El número de implantes necesarios se ha ido disminuyendo conforme se ha tenido más confianza en el tratamiento. Al principio, históricamente en los implantes,
se pensaba o no se tenía tanta confianza ni en la osintegración y no se tenía tanta experiencia como en el manejo protésico. Entonces, por lo que se hacía o se pensaba es que se ponían más implantes pensando que íbamos a tener mayor estabilidad, digámoslo así. Conforme ha ido pasando el tiempo y ya conforme tenemos mucho más estudios, lo que hemos ido viendo es que los implantes funcionan de una forma excelente y eso nos ha ido permitiendo disminuir el número de implantes, ¿sale? Hasta llegar a 4. El número mínimo que necesitamos para hacer algo fijo es 4 y eso solamente es por estabilidad, es por capacidad de distribuir los implantes y para tener una muy buena estabilidad de las prótesis. No existe o no pensaría yo en menor número de implantes para una prótesis total. Yo pensaría que hemos llegado al máximo de capacidad, ¿sí? También nos ha permitido utilizar implantes más cortos, ¿sí? Antes los implantes que se utilizaban eran de 16, 14, 12 era el mínimo, ¿sale? Hoy por hoy, yo en mi práctica, yo utilizo implantes de 8 y 10 regularmente, son los únicos que utilizo. Es muy raro el de utilizar un 12, la mayoría son de 8 y 10, y presentan exactamente la misma tasa de supervivencia estadísticamente. Es más, hasta los de 6 están funcionando correctamente. Y eso lo que va haciendo, lo que nos va permitiendo es que nos va haciendo que los procedimientos quirúrgicos sean menos invasivos y nos da mayor acceso o que los pacientes tengan mayor acceso, ¿sí? Espero eso haya respondido su pregunta, pero bueno, más. Si no, si tiene alguna otra duda, doctor José, ahorita volvemos a ver. Otra preguntita, ¿sí? El mismo José Barrios pregunta, en el caso de un puente, ¿cuál es la relación de implante y coronas 1 a 1 o puede ser otra? Sí, es correcto. O sea, la relación 1 a 1, necesitamos borrar un poquito la cuestión que aprendimos de prótesis, en donde la relación corona-raíz tendría que ser de 2 a 1 idealmente, ¿sí? No aplica en los implantes. Los implantes, recuerden, la fuerza se distribuye en los primeros 3 a 4 milímetros a partir de la cresta, ¿sale? Ya más allá ya no reciben fuerza, ¿ok? O sea, lo que tengamos más allá de 4 milímetros es solamente por anclaje, nada más, ¿sí? Y no hay gran diferencia si, recuerden, si son implantes de 8 a 10, a 12, a 14, es más, de hecho yo veo más riesgoso, entre más largo sea el implante, es más riesgoso porque podemos toparnos con estructuras anatómicas o el riesgo de dehiscencia o de fracturar tablas vestibulares es mucho mayor, ¿sale? Entonces, en que el mantenernos en implantes cortos siempre es menor y no existe una relación corona-raíz como tal de 1 a 1, ¿sí? O sea, no existe esta parte. Hay que borrar un poquito este concepto de la mente cuando estamos hablando de implantes, ¿ok? Espero igual haya resuelto su pregunta. Vamos a ver. Doctor, perdón, tenemos una pregunta Ajá. del doctor Ampuero desde Facebook y dice, disculpe doctor, ¿cuál es el protocolo de cementado adhesivo que están utilizando para el óxido de circonio? El protocolo que están utilizando básicamente es, se arenan los aditamentos, tenemos que tener un poco de cuidado para no arenar las conexiones, pero se arenan las partes a cementar, y existen ya cementos adhesivos para esto. Ivoclar tiene uno, ahorita se me fue el nombre, pero Ivoclar tiene un buen cemento, es el que hemos estado utilizando. Es un cementado dentro del laboratorio, ¿sí? Donde tenemos control de la humedad y tenemos control de todo. Este cementado es, aunque se está utilizando la adhesión, pero realmente se está utilizando la parte mecánica para hacer la parte de cementación, más que la adhesión, pero se utilizan las dos partes. ¿Sale? A ver, José Barrios, igual, pregunta. En el caso de un puente, ¿cuál es la relación de implantes y coronas? No, esto ya lo vimos, perdón. A ver, ¿cómo le hago para bajar esto, chicas? No puedo. Tenemos una pregunta de la doctora Cruz. Dice, ¿cuál es la medida protésica para cada una de las estructuras que presentó y de dónde a dónde toma dicha medida? Le envía saludos. Hola, Rebeca. Medida protésica, no sé a qué te refieres con medida protésica. ¿Será como espacio protésico, quizá? O sea, no sé si te refieres como espacio protésico que tengamos que considerar. A ver, si no las puede volver a preguntar. ¿Con qué se refiere a medida protésica? ¿Sale? Bueno, a ver, Daniel Vázquez, muy buena disertación. Muchas gracias, Daniel. ¿Afecta el circonio al impacto contra dientes naturales
o solo se indica circonio contra circonio. Sí, el circonio, recuerden, sí es bastante duro. Es preferible, si vamos a utilizar contradientes naturales, es preferible tenerlo cubierto en cerámica. Aquí en este caso que les presento, las de circonio, es como son dos estructuras de circonio, es preferible tener circonio contra circonio, ¿ok? Cuando tenemos dientes naturales, yo siempre me voy un poquito más hacia la cerámica, es más amable con los dientes, el desgaste es menor, y de preferencia, o la mayoría de las veces, vas a estar, cuando tienes dientes naturales, vas a tener que hacer algún tipo de rehabilitación en ellos, vas a tener que hacer coronas. Entonces, la idea es acabar quizás cerámica contra cerámica, en el cual sería la mejor de las situaciones. ¿Sí? Espero, Daniel, que haya respondido a tu pregunta. Dice, ¿cómo repara o reemplaza un diente de circonio? Pues bueno, o sea, el problema está que si ese diente es dentro de la estructura, tienes que reparar la estructura entera, o sea, la tienes que quitar y volver a hacer, ¿sí? Si fuimos suficientemente precavidos de hacer este tipo de diseño telescópico, entonces solamente funciona como si estuvieras cortando una corona convencional. La cortas, lo cual cortar el circonio todos sabemos que es bastante complicado, pero la cortas y haces una nueva, ¿sale? No tendríamos mayor problema de eso. El problema de esto es dejar la estructura entera y que la estructura presente alguna fractura. Eso es cuando es un poquito más difícil. ¿Sale? Perdón, doctor. Ya la doctora Alba Cruz nos comenta, sí me refiero al espacio protésico, por lo que mencionó al principio, dependiendo de ello sería la rehabilitación a realizar. Ah, exacto. Ah, bueno. Entonces, si tenemos que hacer una regla de dedo, digámoslo así, para tener, o para usar un diseño que tenga rosa, digamos así, necesitaríamos de 10 milímetros en adelante, ¿ok? De 10 milímetros hacia abajo o menor, nos estaríamos tratando de quedar hacia cerámica, llamémosle casi como metal cerámica convencional. No sé si a ese espacio es el que te estamos refiriendo o con eso responde tu pregunta, pero regla de dedo es 10. ¿Sale? Metal cerámica podemos llegar hasta con 5 o 6 milímetros, todavía podemos meter metal cerámica. Menor a 5 no estamos en un problema porque no tenemos espacio restaurativo, ¿sí? Necesitamos compensarlo de alguna forma, ya sea aumentando la dimensión vertical o ya sea tenemos que haber hecho un remodelado de reborde y conseguir mayor espacio restaurativo previo a la colocación de implantes. Por eso es muy necesario una planeación muy exhaustiva. Espero haya contestado, Rebeca. Y saludos. Gracias, doctor. El doctor Daniel Vázquez le pregunta, al haber tenido cáncer y su tratamiento con rayo o quimio, ¿igual implanta? Sí, porque, bueno, aquí depende del historial médico y del tiempo, ¿ok? Muchos de los tratamientos de cáncer de seno específicamente los tratan, la quimioterapia son bifosfonatos. Entonces, tenemos que tratarlos un poquito, ya sea, bueno, pidiéndole permiso al oncólogo primero, que el paciente esté en remisión, y 2, tratarlo como un paciente tomador de bifosfonatos, en donde hagamos un CTX, un examen CTX o telopéptido C, para valorar el nivel de recambio óseo y manejarlo como un paciente de bifosfonato, básicamente. Pero no puede ser un paciente que sea de cáncer reciente, no puede ser un paciente que tenga quimio reciente o radioterapia reciente. Es algo bastante importante. Muy buena pregunta, Daniel. Entonces tenemos que siempre pedir permiso para este tipo de situaciones y por lo general son pacientes que ya están en remisión, pero el historial es bastante importante, ¿sale? Siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Gerardo. Dice, ¿cuándo indicaría una prótesis telescópica como las que sugiere o una monolítica con cerámica? Depende mucho de los deseos del paciente, también depende del presupuesto, ¿sí? Hablando, por ejemplo, si estamos hablando de monolíticas de circonio, el costo es mucho más elevado también, ¿sale? Cuando al principio me refería a uno de los cuestiones que tomamos muy en cuenta es, 1, el deseo, qué es lo que él quiere, y 2, el presupuesto que tiene para eso, ¿sí? Entonces, las prótesis de circonio monolítico con cerámica son más costosas que las de cromo cobalto telescópicas. Entonces, nosotros con estos parámetros podemos medio determinar. En cuestión de función o de cuestión de desempeño va a ser muy similar. Si tuviera que yo escoger por una cuestión de que sea más estético, el circonio
por el tema del color nato que ya trae y por la cerámica rosa que se puede montar, es más bonito, ¿sí? Que el cromo cobalto, pero también depende mucho de tu técnico y la habilidad que tenga tu técnico. Cualquiera de las dos yo creo que se puede lograr un gran resultado. Entonces, recordemos que es un tema de presupuesto, de deseo de material, y pero en desempeño va a funcionar muy similar, ¿vale? Y también a lo mejor de posición de chimeneas, ¿ok? Las monolíticas, si tú tienes chimeneas que están hacia vestibular, va a ser muy complicado que las logres. Vas a tener que ponerle coronas telescópicas para poder bloquear estas chimeneas, ¿sí? Entonces ahí es cuando también se vuelve una indicación ya clínica. Gracias, doctor Villarreal. El doctor Vázquez pregunta, ¿cómo maneja el tema de higiene por debajo en las conexiones y base de prótesis? La higiene es algo que igual, como desde el principio lo platicamos, esta es una gran pregunta también, Daniel. Desde el principio lo establecemos que uno va a requerir este tipo de mantenimiento y lo determinamos. Lo determinamos con los pacientes y se los tenemos que poner, o sea, tenemos que hacer un cambio de hábito en ellos, ¿sí? Hacer conciencia que por alguna razón llegaron a ser déntulos y que si están haciendo un esfuerzo y se van a operar y van a gastar tanto, más les vale que lo cuide o volverán a ser edéntulos de nuevo, ¿ok? Cuando los pacientes han gastado tanto y pasaron por un proceso de esto, créeme que les cambia un poco la forma de pensar y se cuidan más, ¿sí? Ahora, eso no garantiza nada. Nosotros tenemos que estar en un constante contacto con ellos, checar que si realmente hay un tema de higiene por parte de los pacientes. Existe el Superfloss o el Ultrafloss, que son tipo estambrito, llamémosle así, que permiten pasar por debajo de la prótesis. Y mucho es el diseño de nosotros, cómo nosotros diseñamos esta prótesis y la relación que tiene con el reborde alveolar, que tiene que tener como dos rodillitas, ¿sí? No tenemos que dejar flancos para que el paciente realmente pueda pasar pueda pasar un hilo y lo pueda mantener, ¿sale? Lo que yo hago normalmente es que después de entregar las prótesis, los veo a los 2 meses, ¿sí? Y establecemos cuál es su nivel de higiene, luego los veo a los 4 meses, volvemos a establecer su nivel de higiene y su frecuencia de visitas con nosotros, y si todo está perfecto, nos quedamos entre cada 4 a 6 meses con visitas ya de por vida, ¿sale? Hay veces que es raro, pero sí se puede llegar a presentar, que tengas algún tema como de periimplantitis. El chiste de esto es tratar de detectarlo a tiempo, porque si se detecta a tiempo es mucho más fácil el control y el manejo de ella, a esperar a que afecte a todo un implante y nos afecte una prótesis entera. ¿Vale? Gracias, Daniel. Gracias, doctor. La doctora Luisa Tempeple le dice, buenos días, doctor, enhorabuena, excelente ponencia y sobre todo fundamental para la odontología actual. Gracias. ¿Cuál es la importancia Gracias. de realizar estudios previos radiológicos para realizar tratamientos de implantes? O sea, básicamente no existen tratamientos de implantes sin estudios previos, ¿ok? El chiste de todo, o la razón para tener, o bueno, más bien la razón de unos estudios es que tú puedas relacionar esos estudios a un momento clínico, ¿sí? Por eso yo siempre les recomiendo a mis alumnos y todo es, si vamos a mandar a hacer tomografías, es muchísimo mejor que esas tomografías ya tengan guías radiográficas o guías tomográficas, las cuales podamos nosotros transportar de alguna forma al momento quirúrgico, ¿sí? Cuando hacemos esto, todo tiene más sentido porque entonces estamos pudiendo relacionar una planeación con nuestro tratamiento real, ¿sí? Pocas veces mandamos tomografías solamente al aire, ¿sí? Necesitamos hacer como ya estar bajo un camino o estar pensando en algo, ya estar pensando en un diseño protésico o por lo menos en un cierto plan de tratamiento para que podamos nosotros mandar a hacer estas, o tengamos nosotros la capacidad de hacer estas guías y que los pacientes las utilicen, ¿va? En resumen, digo, no, para mí no existe un tratamiento de implantes, sino existe radiografías y en un 80-90% tomografía, ¿sí? Espero haya contestado la respuesta, digo, la pregunta. Gracias, doctor. El doctor Agustín Blas dice, para usted, ¿cuál es la mejor aleación metálica para la estructura o la más recomendable? Si estamos hablando de metales convencionales, tiene que ser metales con alto contenido de metal precioso, ¿sí? Lo cual las hacen muy costosas. Las otras no se pueden porque, de hecho, todos los sistemas, si van a utilizar, pensemos, anillos prefabricados para vaciar,
como esos anillos prefabricados son de oro, tienen que ser de metal precioso esas estructuras. Eso estamos hablando de estructuras vaciadas, tradicionalmente o convencionalmente, ¿sale? Cualquier otro metal que utilicen no va a tener una adhesión real a los anillos ya prefabricados de las compañías, o por lo menos de las compañías serias. No recomiendo utilizar calcinables totales porque no podemos calcinar conexiones. Esto es algo que está fuera de nuestro alcance humano. Yo hoy por hoy más bien me quedaría, o sea, si yo tengo que escoger un metal, básicamente me quedo con el cromo cobalto, ¿sí? No hay más. Ahorita el cromo cobalto específico del Sintrón está funcionando increíble, en parte de biocompatibilidad, en parte de fresado de la estructura, en parte de estabilidad de volumen, ¿sí? Y recuerda, el cromo cobalto lo hemos utilizado ya por mucho tiempo en prótesis convencional. Entonces, el agregar cerámica, podemos utilizar cualquier sistema de cerámica para el cromo cobalto, para metal. Entonces, eso nos facilita mucho el proceso y también facilita el proceso para los laboratorios, porque no tienen que hacer grandes cambios. Entonces, yo pensaría que es el metal de elección. Gracias, doctor. El doctor Morelos Canseco dice, buenos días, excelente plática. Al arenar el aditamento, ¿cómo podremos evitar dañarle la rosca? Le envía saludos desde Villahermosa, Tabasco. No, los aditamentos tenemos que cuidar mucho la parte, sobre todo la conexión y la parte del sellado de los aditamentos. Y más si estamos hablando de aditamentos para implantes bone level, ¿ok? Es lo sagrado, lo que va a conservar nuestro volumen óseo es el sellado específicamente entre el aditamento y la conexión, ¿sale? Una forma bonita, y me gustaría tener imágenes, no vengo preparado para eso, pero una forma bonita de conservarlo es, ustedes pueden agarrar un análogo, poner ese aditamento y cubrir la parte que no queremos que la arena lo toque. Lo podemos cubrir con resina fluida, ¿sí? Ya sea para uso dental o para uso de laboratorio. Lo cubren con resina fluida, la fotocuran, y entonces pueden arenar absolutamente todo lo demás sin dañar la conexión. Es la forma más fácil. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer con cera. A mí me gusta más con resina porque resiste el arenado. No se va tan fácil. La cera te la acabas llevando y acaba siendo medio sucio el tema, pero yo pensaría que con la resina es mucho mejor, y así solamente arenamos la parte que realmente queremos que tenga adhesión. ¿Sí? Saludos. Gracias, doctor. La doctora Paola pregunta, ¿qué tipo de implantes recomienda para las prótesis híbridas y telescópicas? El tipo de implantes depende mucho de tu experiencia y de la disponibilidad que haya. ¿De dónde viene ella? ¿Dice de dónde es? Bueno. Entonces, desde Facebook. Ok. Depende mucho de tu experiencia clínica, de tu capacidad clínica, y depende también de lo que tengas disponible en tu zona, ¿sí? No todas las marcas están disponibles en todas. Yo lo que siempre recomiendo es que si vas a utilizar implantes, o sea, para este tipo de prótesis y para cualquier otra, pues utilices la mejor marca. Esa es la verdad. Yo no soy partidario de estar utilizando o de economizar en marcas de implantes, porque en eso sí hay mucha diferencia en toda la parte de calidad y sobre todo en la parte de mantenimiento y en la parte de servicio de las marcas, ¿sale? Cada quien puede escoger su marca favorita. Yo en lo personal utilizo Straumann para todos los casos que yo utilizo en el consultorio. Sin embargo, llegan pacientes luego con implantes ya colocados de alguna otra forma, ya sea en mi consultorio o en la escuela, en el posgrado. Eso nos da una cierta gama de manejo, y también sí les puedo decir que al haber utilizado varios sistemas, sí importa mucho la calidad que tengan ellos, ¿sí? Es todo. La doctora es de Ecuador. Perfecto. Saludos. Saludos. El doctor Flores nos pregunta, hola doctor, ¿cómo recomienda la sección de unas coronas de circonia? ¿Por tipo de dureza? ¿Qué tipo de fresas utiliza? ¿O cuál es el protocolo que lleva a cabo usted? Sí. La circonia la tienes que cortar con diamante, ¿sí? Diamante y mucha agua. He encontrado que las fresas de bola son las que más fácil cortan las estructuras de circonio. Tienes que seccionarle entero, ¿sí? No es como en el metal donde tú puedes tener lo puedes ir doblando, digamos. Tienes que cortar todo el contorno de la corona entero. Hay veces que, como existe luego una adhesión ya de circonio con circonio, muchas veces vas a tener que preparar de nuevo, o sea, desgastar absolutamente toda la corona, lo cual es tremendo, porque puedes pasar 1 o 2 horas, ¿sí? Y te vas a llevar muchas fresas. Entonces recuerda, es con diamante,
mucha agua, mucha irrigación. Si tienes suerte, la puedes seccionar y te digo, de preferencia, o las que en mi experiencia lo que ha funcionado más es las fresas de bolita, con esas. Gracias, doctor. Nos pregunta si puede compartirnos su correo electrónico. Claro, no sé si lo podamos, está ahí en el... Ah, es que se cambió ya hay otra página. ¿Podemos poner la otra o no? Sí. Dale. Ahí está mi contacto, ahí está el correo electrónico. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ya sea una pregunta clínica o si están interesados en la parte del ITI o si quieren volverse miembros, ¿sí? Es invitarlos. A ver, ahí está. A ver, un poquito. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Sí está bien? Ahí por ahí se ven las preguntas también, ¿verdad? No, sí, 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 ¿Sí se ve? Ah, ok, perfecto. Ahí está mi contacto, tanto mi celular como el del Facebook, como el correo. Y si ustedes ya son miembros del ITI, ¿sí? Me pueden encontrar en el ITI.net, ¿sí? Como el doctor Juan Pablo Villarreal. Yo básicamente, bueno, llevo mucho tiempo involucrado en esto del ITI. Igual los recomiendo que se vuelvan miembros. Es la asociación de implantología más reconocida y más grande de todo el mundo. Si están interesados en temas de implantología, yo creo que no deben de dudar y inscribirse ya. ¿Sale? Gracias, doctor. La doctora Jenny Ortega desde Colombia dice, buenos días. Una pregunta, según su experiencia, ¿cuánto tiempo es la vida útil de una prótesis híbrida? Lo pregunto por la resina acrílica. Sí, depende mucho, fíjate que es muy curioso y muy buena pregunta, gracias. El tiempo de vida de una prótesis híbrida va a depender mucho del uso que tengan, ¿sí? Entonces te vas a encontrar con pacientes que aunque son edéntulos, siguen teniendo hábitos de fluxómano. Entonces eso, por ejemplo, hace que la prótesis tenga menor duración o cuando no lo tienen tenga mayor duración, ¿sí? El chiste de una prótesis híbrida, digamos que si vas a tener que estar cambiando, lo que solo se cambian sean los dientes, y quizá vas a tener que hacer un cambio cada 3 o 4 años, pero se vuelve un proceso de laboratorio menor, ¿sí? Se vuelve un proceso como de un procesado de una prótesis convencional o de una prótesis removible. Entonces, es un proceso menor el hacer el cambio. El tiempo de duración, que el más corto que yo he visto, quizá es como de 1 año, y el más largo, pues quizá, no sé, 9, 10 años, ¿sí? Hasta antes que tengas que hacer un recambio. El chiste es que o sea, el cuerpo de todo, que son los implantes, las conexiones y la estructura, sigue siendo la misma, y el acrílico, que es muy fácil de cambiar, lo podemos hacer en un proceso de un día, ¿sí? Entonces, es un poquito el chiste de este diseño, digamos, ¿vale? Espero te haya contestado tu pregunta. Gracias, doctor. El doctor Gerardo González pregunta, ¿podríamos mejorar la posición de las chimeneas utilizando el aditamento Variobase SA? Claro, sí, de hecho, gracias, gran pregunta y gran adición a todos los sistemas de implantología, al de Straumann, que es el poder tener angulación en estas chimeneas, ¿sí? Todos estos casos que yo les presenté, cuando yo los hice, no existían, ¿ok? Hoy por hoy, con este tipo de aditamentos, probablemente serían distintos, porque eso nos permitiría estar haciendo quizá más estructuras monolíticas, ¿sí? Por la posición de las chimeneas, que estructuras telescópicas. Entonces, yo pienso que es una gran adición a toda esta cartera de Straumann, este tipo de probabilidad o de posibilidad. Los nuevos casos que me verán presentar probablemente ya traigan ese nuevo aditamento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tiene muchos saludos y felicitaciones por su conferencia. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Muy contento. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Déjame nada más ver una cosita, porque igual, recuerden, los invitamos de nuevo a nuestro gran congreso. Más de 6,000 participantes en Singapur, 2020. Es el 14 y 16 de mayo. Ahí estaremos todos. Vamos a ir a echar porras a los fellows que ya están aceptados para dar conferencias allá. Invitarlos también, si quieren participar de alguna forma con pósters, contáctenme. Todavía hay tiempo para mandar los pósters. Y pues vernos allá en Singapur, ¿sale? Y pues muchas gracias a I+D, al ITI por patrocinar este espacio, y estaremos en contacto. ¿Estuvo?
Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Villarreal, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Y queremos agradecer a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.